Eres un inútil, eres lo peor, no sirves para nada. Estas son frases que solemos escuchar a diario, quizá no referidas a nosotros, pero sí en algún momento las hemos escuchado mencionarlas hacia o dirigidas hacia una persona. Y es que estamos sometidos continuamente a opiniones, a expectativas, a creencias, no solo de forma interna, sino también de forma externa. Hola, para quien no me conozca, yo soy el profe Talamantes y para quien ya lo haga, hola de nuevo. Yo soy psicólogo de profesión y actualmente me dedico a la docencia. Y es por esto que me dio la inquietud de poder transmitir ciertos conocimientos como psicólogo a través de estas redes. Recordemos que estos videos están hechos para psicólogos o estudiantes en psicología que pueden llegar a tener ciertas dificultades en algunos conceptos que manejamos en el medio. Y con esto no quiero decir que sean menos inteligentes que los demás, simplemente son conceptos que pueden ser complicados de comprender. El video de hoy hablaremos sobre un efecto llamado efecto Pigmalión. Un efecto que es muy probable que ya te hayas topado con él y probablemente no te hayas dado cuenta de ello. Muchas veces no alcanzamos a vislumbrar la capacidad que tenemos nosotros como seres humanos para influenciar la conducta de otros a través del lenguaje. Y no me malinterpreten, no estoy hablando del pensamiento mágico de todo lo que tú pienses lo vas a traer o lo vas a provocar. En este canal no hablamos de ese tipo de cosas, sino de cómo podemos llegar a moldear las actitudes de las personas a través de lo que les estoy diciendo o de lo que les estoy comunicando. Pero antes de continuar con esto, no te olvides de seguirme en mis redes sociales. Aquí les van a estar apareciendo Twitter, Facebook, Instagram. Recuerden que en Facebook estamos haciendo transmisiones en vivo cada sábado para que vayan a verlas. También suscríbete a este canal activando la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en saber cuándo subo video. Sin más, continuemos con este tema. El origen de este efecto se encuentra situado en la figura del escultor griego Pigmalión, de ahí el nombre que se le da, quien dio origen, a Galatea, una escultura que rebosaba de belleza y de perfección. Y a partir de eso se genera toda una historia que da origen a este efecto. Pero aquí abajo les voy a dejar algunos links para que vayan a leer y se empapen un poquito de eso, para no adentrarnos tanto en los antecedentes. Y como saben, tenemos que dar una pequeña o una gran definición acerca de este concepto para poder estar al tanto y en sincronía sobre lo que vamos a hablar. Y como saben, yo no soy una persona que memoriza conceptos. A mí me gusta comprenderlos y llevarlos a la vida real para saber qué utilidad vamos a tener con este conocimiento. Por eso vamos a tener a nuestra siempre confiable computadora. El efecto Pigmalión se conoce como la influencia que una persona puede ejercer sobre otra basada en la imagen que tiene esta de ella. Sus creencias podrán influir en el rendimiento del otro. De esta manera se buscará que sus expectativas sean ciertas y se hagan realidad con conductas que tiendan a confirmarlas. Este efecto también se conoce con el nombre de profecía autocumplida. Y así haremos todo lo posible para que aquello que consideramos o creemos que sucederá se haga realidad. Este efecto o este conocimiento se ve muy reflejado en el estilo de crianza que se tiene con los niños y de igual forma en el tipo de educación que como maestros podemos llegar a impartir dentro de un aula de clase. Al principio de este video hablamos sobre algunas frases: eres inútil, eres lo peor, no sirves para nada, etc. Estas ciertamente son frases muy utilizadas y representan una expectativa sobre la persona. Esas expectativas son de carácter negativas, ¿vale? Lo ideal es que este vocabulario lo modifiquemos de una manera más positiva, es decir, tener expectativas que favorezcan el desarrollo y el comportamiento de las personas. Eres un genio, eres mi orgullo, yo sé que lo puedes hacer, cosas de ese estilo. ¿A qué se refiere este término? Hablamos directamente de expectativas, ¿va? Son cuestiones que nosotros podemos llegar a creer sobre las personas y esas creencias tarde o temprano se van a llevar a cabo. Y no de una forma mágica. Hay que aclarar esa parte. Vamos a situarnos en un ejemplo y vamos a identificarnos con el rol del maestro. Si yo con mis alumnos no les tengo fe y los trato como delincuentes, ¿qué es lo que va a pasar? Primeramente, mi actitud se va a modificar para comportarme
con estas personas, con estos alumnos, como si fueran delincuentes. Y hay diferentes maneras de reaccionar. Primera, yo puedo llegar al salón de clases y tratarlos de una manera muy estricta. Gritarles, sobajarlos, humillarlos, decirles groserías. ¿Por qué? Porque en mi mente está la idea de que son delincuentes y que así se deben de tratar a los delincuentes. ¿Qué es lo que genera en esto? De que las personas a quien tú estés dirigiéndote te van a responder de igual manera. Esto está permeado por diferentes factores para la reacción que puede llegar a tener a la persona. Y al principio puede comportarse como que, ok, eres el maestro, no te voy a decir nada. Pero si yo estoy diariamente jodiendo a esta persona con que es un delincuente, con que no va a lograr en la vida, con que esto, con aquello, esta persona va a terminar creyéndose todo esto. Pues sí, el maestro dice que soy un huevón, soy un inútil, entonces ya para qué me esfuerzo. Inclusive puede llegar a pasar que esta persona esté cumpliendo con todo, esté siendo el mejor alumno, pero yo como maestro ya tengo la idea de que es mal alumno y me entrega un trabajo y lo que hago es, ¡ay, vaya! Trabajaste. ¿Qué es lo que pasa? Que eso no es un halago. Eso repercute en la actitud que puede llegar a tener esta persona. ¿Por qué? Porque lo va a tomar como una burla. Y en su cabeza se puede generar el pensamiento de ¿para qué hago las cosas si se va a estar burlando? ¿Para qué las hago bien? Con que las entregue y entonces doy el mínimo esfuerzo porque no se me está reconociendo la labor que estoy haciendo. Y entonces estas actitudes de manera paulatina van dando en el clavo a la idea que yo tengo. Y entonces a la primera falla, por más que esta persona se haya comportado bien, yo voy a confirmar la idea que ya tenía acerca de este sujeto. Y entonces es que sí es un delincuente o sí es un mal estudiante, dependiendo la idea que hemos tenido. Les platico una historia muy parecida a este ejemplo. Cuando yo comencé a dar clases, ya hace bastantes años, en el 2014 me parece, empecé a dar clases en una preparatoria abierta. Yo tenía para ese entonces 23 años. Era bastante joven y no tenía esta barba, entonces me veía muchísimo más joven. Yo llego porque tenía que cubrir a un compañero que después ya no volvió a esa escuela y me dejó sus horas. Y algo gracioso que pasó es que a la hora de darme las recomendaciones hizo mucha énfasis en aspectos negativos sobre ese grupo. Y me dice, vato, porque así hablaba mi amigo, ten mucho cuidado con este grupo. Si tú ves que se empiezan a pelear, no hagas nada, salte de ahí y ve a coordinación. Si tú ves que sacan un arma, salte de ahí y ve a coordinación. Si ves que venden drogas, no digas nada. No estaciones tu carro cerca de la escuela, porque si ubican tu carro, te lo van a desmantelar, te lo van a rayar, te lo van a ponchar. Si alguien empieza a retarte, no le sigas el juego. Si ves que se acercan con un cuchillo, con un picayelo, con un machete, corre. Estos son jóvenes peligrosos. La verdad, y siendo sinceros, a mí me metió muchísimo miedo porque era la primera vez que yo iba a dar clases de manera profesional, es decir, que ya me iban a pagar por dar clases, porque anterior a eso yo ya había dado clases en la universidad, pero eso es otra historia, ¿vale? Y cuando yo llego con una actitud muy contraria al de ser groseros con los alumnos. Al contrario, yo fui muy temeroso por el miedo a que me llegaran a hacer algo. Y entonces era de mi actitud toda de, hola, yo soy el profe Talamantes. Les voy a dar la materia de metodología de investigación. Esperemos que podamos trabajar bien. O sea, una actitud que realmente no infundía respeto, era como que, este güey. Y los alumnos era un grupo difícil porque todos los maestros los trataban como delincuentes y estos ya no se esforzaban porque hicieran lo que hicieran, de todos modos, todo mundo tenía la misma opinión acerca de ellos. Con decirles que la primera semana ni tarea les dejé por miedo a que me acuchillaran o me hicieran algo. Pasa el tiempo y me di cuenta de algo. Son personas que realmente eran inteligentes, pero había ciertos aspectos que a muchos maestros no les gustaba. En primera,
eran personas bastante groseras, eran personas inquietas y que venían de contextos bastante complicados. Había uno que solo les digo, le decían el pelón. Era una persona que encajaba directamente en el estereotipo de cholo. Era una persona evidentemente pelona, era una persona que usaba camisas largas, era una persona que usaba bermudas, que usaba calcetas blancas hasta arriba y unos tenis bastante gruesos. Entonces tú los veías y la mayoría de las personas en la madrugada cruzaría la calle para que no le hiciera nada. Porque todo mundo sabemos que si cruzamos la calle los cholos no te siguen. Esta persona tenía una cualidad de que todo el tiempo estaba parado y todo el tiempo estaba hablando. Pero siempre ponía atención en clase. Él podía estar moviéndose por todo el salón y al momento en que tú le preguntabas, te respondía y te respondía bastante bien. Los exámenes siempre los sacaba con 9 o con 10. En lo personal, yo no tenía inconveniente con que estuviera parado mientras me estuviera contestando, porque yo sabía que era una persona que sí estaba activa y le ponía pequeños objetivos durante la clase que tenía que cumplir. Siempre y cuando no me molestara a otros compañeros, no había problema. Y entonces empezamos a trabajar. Yo empiezo a convivir con todos estos alumnos y empiezo a modular mi lenguaje. No estoy diciendo que me convertí en la persona más vulgar, pero sí hice uso de las groserías a la hora de estar en clase. Groserías a lo mejor muy típicas como güey, como cabrón, ese tipo de cosas, y nunca dirigidas hacia ellos. ¿Por qué? Porque yo sabía que de esa manera ellos empezaban a entender lo que les estaba diciendo. ¿Qué es lo que pasa en esta historia? El efecto Pigmalión se ve reflejado al momento en que yo entro a clases con toda esta idea que me vendieron sobre ese grupo de que eran unos delincuentes, y entro con miedo, y este miedo hace que mi comportamiento sea de una persona temerosa. Y estos alumnos, al tener el poder constantemente sobre los maestros, empezaron a querer comportarse de esa manera, porque ya de todos modos todos los maestros tenían la misma idea y no tenía caso de que se comportaran bien dentro de su cabeza. Yo los empiezo a cotorrear, yo empiezo a darles clase, empiezo a adaptarme a ellos, no esperar a que ellos se adapten a mí. Y sucede algo muy interesante. En el momento en que yo los empiezo a tratar como adultos responsables, como buenos alumnos, su comportamiento empezó a cambiar. Inclusive en una ocasión recuerdo que el salón estaba totalmente callado y estaba trabajando, y llega el prefecto muy asombrado porque el grupo estaba callado, y era un grupo que ya había corrido a 2 maestros, ya había hecho llorar a algunos maestros más, y era un grupo bastante complicado, pero por lo mismo, porque todo el mundo tenía una idea bastante horrible sobre ellos. Y entonces la definición nos dice: se conoce como la influencia que una persona puede ejercer sobre otra basada en la imagen que ésta tiene de ella. Como vemos, la imagen que yo tenía al principio de esas personas moldeó mi comportamiento, moldeó mis actitudes, y mis actitudes influyeron en las actitudes de ellos. No es algo mágico que pasa solo porque yo lo estoy deseando. ¿Sí vamos? Y después continúa diciendo: sus creencias podrán influir en el rendimiento del otro. De esta manera se buscará que sus expectativas sean ciertas y se hagan realidad con conductas que tienden a confirmarlas. Al momento en que ellos presentaban ciertas conductas que fueran en contra a las peticiones que yo hacía, en mi cabeza simplemente se formaba la idea de que sí son delincuentes, porque no me daba ni siquiera la oportunidad de realmente conocerlos en un principio, porque yo ya estaba con una idea referente a ella. Eso es la influencia cuando es de manera externa, cuando alguien está influyendo en tus actitudes. Pero de igual forma pasa de forma interna, es decir, que yo me estoy metiendo este tipo de cosas, y a lo mejor se puede presentar muchísimo en algunos trastornos, como es la depresión, en tanto es que yo no puedo, es que yo soy inútil, es que no, en personas con baja autoestima, que todavía a través de estas frases puede influir a que tengan un peor autoconcepto hacia su persona. Y vemos cómo este tipo de conceptos nos ayudan a comprender de igual forma para poder trabajar con personas que padecen ciertos trastornos, como ya lo hemos visto. La idea aquí es empezar a trabajar en moldear nuestro vocabulario para poder tener expectativas positivas hacia las personas, para que, vaya, al final se crean esas expectativas y logren llevarlas a cabo, teniendo en cuenta que siempre hay factores, hay variables externas que pueden dificultar
este tipo de aspectos, ¿vale? No porque yo me meta a la cabeza la idea de que voy a ser rico, voy a ser rico, voy a ser rico, o soy rico, quiere decir que de la noche a la mañana lo voy a hacer, sino es todo un proceso que se debe de llevar y que puede ser o muy fácil o puede ser algo muy complicado. Pues bueno, eso es todo por este video. Espero que les esté gustando esta mini sección. No se olviden de compartir este video con todos sus amigos psicólogos o estudiantes de psicología o a quienes ustedes quieran. Y de igual forma dime qué opinas acerca de este tema, qué otros ejemplos se te ocurren, déjamelos aquí abajo. También dime qué tipo de conceptos te gustaría que abordáramos aquí o qué teorías te gustaría que abordáramos para que las dialogáramos y entendiéramos un poquito más sobre esto. Recuerden, en Facebook todos los sábados y en ocasiones los miércoles a partir de las 8 horas del Pacífico hacemos transmisiones en vivo. Y pues bueno, los dejo continuar con su existencia. Bye, los amo.